video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yareli Pérez Atilano y soy profesora de la Escuela Preparatoria número 1. Soy bióloga, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y también en esta institución hice mi maestría. Vamos a presentar un tema sobre la asignatura de Biología Avanzada, en el cual tenemos la primera unidad que se llama Estudio Básico del Reino Vegetal y Reino de los Hongos. El tema que vamos a presentar es sobre los autótrofos superiores, es decir, sobre los distintos grupos de plantas. Los objetivos es conocer las características generales de esos grupos de plantas y que de esta forma puedan aprender a identificar esos grupos biológicos. Los conceptos previos que se deben de tener son las características generales del reino vegetal, es decir, cómo están constituidas las células, los tejidos vegetales y también las características y clasificación de los organismos autótrofos. Sabemos que los autótrofos se clasifican de forma muy general en dos grandes grupos, autótrofos inferiores y autótrofos superiores. Los inferiores es en donde se clasifican los grupos de algas, las verdes, rojas y pardas. De los autótrofos superiores vamos a reconocer dos grandes grupos entonces de plantas, las plantas no vasculares y las plantas vasculares. De manera muy general podemos clasificar en cuatro grandes grupos los distintos tipos de plantas, que son briofitas, pteridofitas, gimnospermas y angiospermas. En ese mismo orden de mención es como fueron surgiendo en nuestro planeta. Las briofitas son las plantas más ancestrales, las que primero surgieron en el tiempo, mientras que las angiospermas son las plantas más recientes. Las briofitas son plantas no vasculares, es decir, no presentan tejidos de conducción, carecen de xilema y carecen de floema, por lo tanto no tienen tejidos que les conduzca el agua ni los azúcares. Hacen una conducción que se llama por capilaridad, que es directamente una absorción por la superficie de la planta. Con respecto a las características generales, son plantas que son muy pequeñas, comúnmente las denominamos musgos. Presentan tejidos sumamente sencillos y carecen de tejidos duros, es decir, no presentan lignina. Son plantas que se reproducen por medio de esporas. Las esporas son estructuras unicelulares y que se pueden dispersar por medio del viento o por medio del agua. Las briofitas tienden a desarrollarse preferentemente en regiones húmedas, es decir, en zonas templadas o tropicales. Tienden a requerir de mucha humedad por el tipo de reproducción. Son reguladores ambientales, es decir, en ambientes boscosos pueden retener grandes cantidades de humedad y de esa forma prevenir inundaciones, mientras que también favorecen el desarrollo de otros grupos biológicos gracias a las grandes cantidades de humedad que resguardan. Favorecen el crecimiento de hongos, de otros grupos de plantas y también presentan como un microrefugio o microhábitat para diferentes grupos de invertebrados. De manera muy general, las briofitas se clasifican en tres grandes grupos, antoceros, hepáticas y musgos. Estos grupos difieren en cuanto a algunas características. Por ejemplo, los antoceros son conocidos comúnmente como plantas cuerno. A nivel celular presentan un solo cloroplasto por célula, mientras que hepáticas y musgos presentan muchos cloroplastos por célula. También otra de las características más importantes es la forma en la que presentan el esporofito. Este es en forma de cuerno, mientras que en las hepáticas del esporofito la cápsula se abre en 4 valvas. En los musgos presentan un opérculo y este opérculo se abre liberando de esta forma a las esporas. Otro grupo son las pteridofitas. Al igual que las briofitas son plantas que requieren de mucha humedad, sin embargo ya son plantas vasculares, es decir, ya presentan tejidos de conducción.
Como ya presentan tejidos de conducción, tienen mayor crecimiento que las briofitas. Se siguen reproduciendo por medio de esporas y para la reproducción sexual también requieren de mucha humedad. Al presentar tejidos de conducción como el xilema y el floema, esos tejidos también favorecen a la rigidez de la planta, le dan mayor soporte junto con otros tejidos que éstas ya presentan. Las pteridofitas se desarrollan principalmente en ambientes húmedos, crecen demasiado en los bosques, pueden alcanzar mayores longitudes e incluso esas longitudes también difieren en cuanto a la forma de las láminas, es decir, de la hoja de las plantas, son más verdes. Sin embargo, algunas de ellas han adquirido adaptaciones a ambientes semiáridos. Por ejemplo, en este caso, estos también son helechos. Algunas de las adaptaciones que han adquirido es una reducción en el tamaño, no crecen tanto en esos ambientes semiáridos, presentan farina que es como un polvo ya sea blanco o amarillo y además presentan escamas o tricomas. Se clasifican en dos grandes grupos, licopodios y helechos. Los licopodios tienen hojas micrófilas, es decir, hojas pequeñas con una sola vena, mientras que los helechos presentan hojas megáfilas, hojas más grandes. Los licopodios presentan esporangios adaxiales, es decir, arriba de la hoja, mientras que los helechos presentan varios por hoja. En licopodios podemos encontrar un solo esporangio por hoja micrófila y además adquieren una forma de riñón. A eso se le denomina esporangios reniformes. Este es uno de los licopodios más comunes que se llama el género Selaginella. Son conocidos comúnmente como flor de roca o doradilla y se caracterizan por presentar una capacidad que se denomina poiquilohidria. Esa poiquilohidria hace que mantengan sus estados fisiológicos en estado de latencia y se ven aparentemente como plantas muertas. Sin embargo, cuando llueve, se ven de esta forma. Por eso se les denomina plantas de la resurrección, porque después de que la humedad incremente en el ambiente, tienen la capacidad de volver a activar sus sistemas. Los helechos decíamos que presentan hojas megáfilas, es decir, más grandes, esporangios adaxiales debajo de la hoja y además varios por hoja. Esos esporangios se organizan en soros, como se ven en estas imágenes. Los helechos tienen distintos tipos de hojas, pueden ser simples a varias veces divididas. Además, la forma de los soros también ayuda a la clasificación en estos grupos de plantas. Las gimnospermas, a diferencia de las pteridofitas, también son plantas vasculares, sin embargo presentan un crecimiento secundario, es decir, un crecimiento en grosor. Tienen ese crecimiento secundario, además son plantas que ya no se reproducen por medio de esporas, se reproducen por medio de semillas, sin embargo esas semillas son desnudas porque no presentan un fruto que las proteja y además las gimnospermas se caracterizan por la presencia de conos o estróbilos. Generalmente se desarrollan en altitudes elevadas, es decir, en regiones más frías. Adquieren, por lo tanto, algunas adaptaciones, por ejemplo, la presencia de hojas en forma de aguja que se les denominan aciculares o la presencia de hojas en forma de escama que se denominan escuamiformes. Además, han desarrollado la estrategia de una secreción de una estructura que se denomina resina. Esa resina es principalmente de protección y se desarrolla a partir de canales específicos en los tejidos que se denominan canales resiníferos. Son plantas generalmente leñosas, arborescentes, tienden a adquirir algunas estructuras de protección, presentan tejido suberoso en la capa más externa que es de protección, son células muertas y además una característica muy peculiar de las gimnospermas
es que desarrollan los anillos de crecimiento durante su desarrollo secundario. Esos anillos de crecimiento en las plantas nos pueden marcar o nos pueden reflejar la edad relativa de esos organismos. Cada anillo de crecimiento refleja aproximadamente un año de vida en la planta. La clasificación de las gimnospermas es en 4 grandes grupos: coníferas, en donde encontramos los pinos, enebros, cupreses; las cícadas, que asemejan a las palmas; el jingo, que representante actual tenemos únicamente a Ginkgo biloba y es una especie originaria de China; y por último, al grupo de los netales. Netales ya se considera una transición entre gimnospermas y comparte también características con angiospermas. Finalmente, las angiospermas son plantas que desarrollan tanto en crecimiento en longitud como crecimiento en grosor. Pueden ser arbustivas o pueden ser especies arbóreas, pero la característica principal de este grupo de plantas es que desarrollan flores. Todos los organismos que presenten flores pertenecen al grupo de las angiospermas. Además de que desarrollan flores, también presentan frutos. Por lo tanto, tienen una semilla envuelta en un fruto que es un fruto carnoso. El fruto es el ovario transformado y maduro de la planta después de la fecundación. Por lo tanto, las características más importantes de las angiospermas es que presentan crecimiento secundario, que desarrollan un fruto carnoso, que protege principalmente a la semilla y que además presentan flores verdaderas. Las angiospermas, por su enorme diversidad biológica, han adquirido cierta coevolución con algunos grupos de invertebrados o vertebrados, principalmente para la polinización. Por lo tanto, dependiendo de la diversidad de flores, también va a haber una enorme diversidad de polinizadores o polinizadores específicos para estos grupos de plantas. Las angiospermas se clasifican en 2 grandes grupos: monocotiledóneas y dicotiledóneas. Las monocotiledóneas se caracterizan principalmente por presentar hojas con venación paralela o lineal, mientras que las dicotiledóneas tienen una venación reticulada. Otra característica importante es en cuanto a la organización de los haces vasculares. En monocotiledóneas, los haces vasculares, es decir, la organización del xilema y del floema, están dispersos sobre esta estructura, mientras que en las dicotiledóneas están arreglados en forma de anillo. Además, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas difieren en sí por la presencia de un solo cotiledón en monocotiledóneas y de 2 cotiledones en dicotiledóneas. Un ejemplo de monocotiledóneas es la planta de maíz y un ejemplo en dicotiledóneas son las plantas como el frijol. Esta es la bibliografía consultada y bueno, pues muchas gracias por su atención.